Hola a todos, soy el Dr. Michel Villatoro Villar, especialista en medicina interna y reumatología. El día de hoy les hablaré de una de las enfermedades reumatológicas más frecuentes y quizás por la que la mayor parte de las personas identifica a un reumatólogo. Me refiero a la artritis reumatoide. Les voy a hablar de las manifestaciones iniciales más frecuentes, pero también aquellas que pueden no ser frecuentes y es importante también considerarlas. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cuál es la presentación clásica de la artritis reumatoide? Muy bien, se debe inicialmente a inflamación de las articulaciones. Esto ocurre de manera simétrica y en articulaciones pequeñas. ¿A qué me refiero? Bien, empiezan con dolor, sobre todo en articulaciones de las manos, ambas, a eso se refiere que sean simétricas, y articulaciones pequeñas es por el tamaño. Puede ser en regiones interfalángicas proximales, que son estas áreas, metacarpofalángicas o los carpos o muñecas. Algunos pacientes también debutan a la par con dolor en los pies en las mismas áreas, hacia los dedos de los pies. Pueden ser asociados con mucha rigidez, sobre todo en las manos. ¿A qué me refiero? A que en las mañanas se despierta el paciente y siente entumecimiento en sus articulaciones. Entonces, estos son dos manifestaciones, dos características muy importantes de cómo puede debutar de manera clásica un paciente con artritis reumatoide. En algunas ocasiones también pueden tener afección de articulaciones grandes, por ejemplo de rodillas, de hombros, y esto ocasiona cierta limitación. Puede no ser simétrico, es decir, puede ser solo un lado, no ambos al mismo tiempo. Pero hay algo muy importante que muchos pacientes desconocen. La palabra es reumatismo palindrómico. Ojo, no es igual a artritis reumatoide, pero es una palabra muy vieja en la que anteriormente se describía a pacientes que podían iniciar con manifestaciones articulares de manera asimétrica, es decir, una articulación a la vez, no ambos lados, y de manera progresiva o como si el dolor fuera saltando de articulación en articulación. Estos pacientes suelen iniciar, por ejemplo, con dolor en un tobillo. Meses después, semanas después, pueden tener dolor en el hombro del otro lado, después en la muñeca, quizás en algún dedo, y van migrando a lo largo del tiempo. En estos pacientes se ha visto que alrededor de 2 años o incluso meses van a desarrollar manifestaciones clásicas de artritis reumatoide y entonces el dolor será simétrico, con inflamación importante y rigidez, sobre todo en las mañanas. Entonces, esta palabra reumatismo palindrómico describe esta presentación. La mayor parte de los pacientes que debutan con reumatismo palindrómico suelen tener artritis reumatoide y se suele identificar con el tiempo de evolución. Es importante también que cuando se sospecha de estas manifestaciones iniciales se pueda pedir una serología complementaria. Es importante saber que los estudios de laboratorio no hacen el diagnóstico de artritis reumatoide porque el diagnóstico es clínico. Se combinan las manifestaciones clínicas del paciente con los estudios de laboratorio. Sin embargo, se sabe muy bien que los pacientes que tienen anticuerpos positivos en sangre los pueden tener positivos incluso hasta 10 años antes de debutar con alguna manifestación articular. Es por eso importante que si un paciente identifica estas molestias y, bueno, tiene carga genética, por ejemplo, abuelos, padres, hermanos o hijos, alguien con artritis, sobre todo inflamatorias, como artritis reumatoide, entonces es importante verificar la serología, tener una evaluación completa y saber si existe algún riesgo de que estos sean estadios iniciales de artritis reumatoide. También les quiero hablar de algo importante. El hecho de que un paciente tenga factor reumatoide positivo no hace diagnóstico de artritis reumatoide. Recuerden, puede estar positivo en personas sanas, en personas con otras enfermedades autoinmunes y no traducir algo más. Sin embargo, casi todos los pacientes con artritis reumatoide pueden tener este anticuerpo positivo. Es importante pedir un estudio confirmatorio, que el que se tiene disponible de manera comercial es anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, conocido como ACPA o anti-CCP. Entonces, con estos dos anticuerpos, más la clínica, la historia clínica, la carga genética, uno puede llegar a un diagnóstico de artritis reumatoide de manera temprana. Es importante diagnosticarla de manera temprana porque el tratamiento puede prevenir deformidades, evitar problemas de funcionamiento en general y devolverle al paciente la capacidad de hacer sus actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Algo también que les quiero
mencionar es que no todos los pacientes con artritis reumatoide pueden debutar con problemas articulares. Está bien descrito que algunos pacientes pueden iniciar con manifestaciones extraarticulares. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, no es únicamente localizada en las articulaciones, aunque sí es el principal órgano que se ve afectado. ¿Cuáles son algunas manifestaciones extraarticulares que alguien debe de considerar cuando inicia, por ejemplo, con leve dolor articular o incluso sin dolor articular, pero presenta estas alteraciones? Quizás de las más frecuentes son afección inflamatoria de los ojos, como es la escleritis, que es sumamente frecuente. He tenido casos incluso de pacientes que me llegan referidos por escleritis por el oftalmólogo con alta sospecha de que se deba a un proceso autoinmune. Estos pacientes resultan con anticuerpos positivos y 2 años, 3 años después inician con manifestaciones articulares y el diagnóstico es concluyente, es artritis reumatoide. Algunas otras personas pueden tener resequedad de ojos, de boca. A veces se le considera como síndrome de Sjögren, que es también una enfermedad autoinmune que puede ocasionar resequedad de mucosas, pero a la vez pueden ser manifestaciones iniciales de la artritis reumatoide. Otros pacientes suelen referir manifestaciones sistémicas como fatiga, cansancio, dolor muscular generalizado. Es muy importante no etiquetar pacientes con fibromialgia hasta no estar seguros del diagnóstico, de haber excluido cualquier otra posibilidad, porque pacientes con artritis reumatoide también pueden tener estas manifestaciones sistémicas. Hay algunas otras que pueden asociarse de manera menos frecuente, por ejemplo, alteraciones renales, por ejemplo, alteraciones en la piel. Sin embargo, estos son los puntos más importantes a recordar. Entonces, a manera de resumen, hay que saber que las manifestaciones iniciales, las clásicas, son de manera simétrica, de articulaciones pequeñas. A veces pueden afectar articulaciones grandes y que hay una presentación no tan infrecuente, pero no tan habitual, que es el reumatismo palindrómico, en el que puede un paciente debutar con afección de una articulación, meses después afectarse otra de manera totalmente asimétrica y a lo largo del tiempo se puede llegar al diagnóstico de artritis reumatoide. La serología es importante para confirmar el diagnóstico y no olvidar que puede la artritis reumatoide afectar otros órganos aparte de las articulaciones. Muchas gracias.